Bueno, pues buenas tardes, gracias por continuar con esta actividad. En este día les voy a hablar sobre un segundo tema que se denomina Panorama actual de los bioestimulantes agrícolas. Bueno, recordarles que pertenezco a la Unidad de Biotecnología Vegetal del CIATEG y soy parte del programa de Cátedras CONACYT. Bueno, para iniciar con este tema, bueno, recalcarles o recordar que la demanda de alimentos ha ido en aumento, y esto a dos factores principales. El primero pues es el incremento en la población mundial, y el segundo pues son las condiciones ambientales adversas que tienen que ver con el cambio climático. Estos dos factores han hecho que exista una mayor demanda de los alimentos y que haya una búsqueda por nuevas tecnologías para implementarlas en la producción de los cultivos. Entonces, de esta manera surgen los bioestimulantes y representan una opción sostenible y eficiente sin efecto negativo en la producción, en la calidad y en el rendimiento de los cultivos. Por otro lado, los bioestimulantes aseguran la rentabilidad de los cultivos, tanto en condiciones óptimas como subóptimas, como les comentaba anteriormente, estas condiciones adversas debido al cambio climático, como la sequía, la salinidad o los cambios en la temperatura. Además, los bioestimulantes pueden garantizar la seguridad alimentaria, realzar el valor de los productos y subproductos bajo un perfil medioambiental. Entonces, los bioestimulantes pueden ser aplicados en varios sistemas de producción, tanto a campo abierto como en invernadero, así como también pueden ser empleados en la producción de cultivos hortícolas, frutícolas o florícolas. Entonces, representa una opción eficiente en la producción de cultivos. ¿Pero qué son los bioestimulantes agrícolas? Pues existe una amplia gama de definición sin que sea algo conciso. Aquí les presento al menos 3 definiciones que han sido de las más relevantes. La primera de ellas es la que dio Giordani en 2015, definiendo como un bioestimulante vegetal como cualquier sustancia o microorganismo aplicado a las plantas con el objetivo de mejorar la eficiencia nutrimental, la tolerancia al estrés abiótico y las características cualitativas de los cultivos. Y él menciona que se deben de tomar 2 puntos importantes. Uno de ellos es la naturaleza de los bioestimulantes, la cual es no restrictiva y que puede ser tanto una sustancia como un microorganismo. El segundo punto que menciona este autor es que los bioestimulantes pueden ser una sustancia, ya sea un solo compuesto o un grupo de compuestos de origen biológico bien establecido. Un segundo concepto que surgió en 2019 por Drobek y colaboradores es que los bioestimulantes pueden ser considerados como un aditivo de los fertilizantes que favorecen la absorción de los nutrimentos, promueven el crecimiento de las plantas y aumentan la tolerancia al estrés abiótico. Entonces, los bioestimulantes pueden ser cualquier sustancia o mezclas de sustancia de origen natural o de microorganismos que mejoren la condición de los cultivos, y es muy importante esto sin causar efectos secundarios adversos. Sin embargo, pues estos autores también mencionan que la definición sigue siendo amplia y que no es suficientemente precisa. Mientras que en ese mismo año existió o se adjudicó en el reglamento europeo la definición de bioestimulantes, indicando que es cualquier producto que estimule los procesos nutricionales de la planta independientemente de su contenido nutrimental para mejorar una o varias de las siguientes características. Una de ellas es la eficiencia en el uso de nutrimentos, la tolerancia al estrés abiótico, así como las características cualitativas de calidad de los cultivos y la disponibilidad de nutrientes confinados en el suelo o en la rizósfera. Y bueno, este concepto es el que ha sido aprobado recientemente por el Parlamento Europeo y que ahora está establecido en dicho reglamento. Y bueno, los bioestimulantes pues han venido en auge en la última década,
y ha crecido de forma sostenida debido a que se ha convertido en una estrategia emergente de las más importantes para mejorar tanto el rendimiento como la calidad de los cultivos, así como incentivar la resistencia al estrés biótico y abiótico. En esta imagen se presentan algunos de los bioestimulantes más representativos, como los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, los microorganismos benéficos presentes en el suelo, los hidrolizados de proteína, los extractos de alga, y que en su conjunto estos bioestimulantes van a mejorar el cuajado de los frutos, la calidad y vida post cosecha, y por lo tanto obtener un mayor rendimiento. Y bueno, como lo vimos en las definiciones, también mejorar la tolerancia al estrés abiótico, como en el caso del frío, el calor, la intensidad luminosa, la sequía, la salinidad, y como los metales pesados también suelen ser otro tipo de estrés abiótico. Si bien la definición ha sido compleja, amplia e imprecisa, pues también han surgido una serie de clasificaciones de los bioestimulantes. Una clasificación general la pueden ver en esta figura, que consiste en clasificar en sustancias y microorganismos. Las sustancias agrupadas como los ácidos húmicos, fúlvicos, los hidrolizados de proteínas, extractos de algas, plantas. También aquí se incluye el quitosano y algunos otros biopolímeros, y también se pueden encontrar compuestos inorgánicos, principalmente aquellos considerados como elementos benéficos para las plantas, como el aluminio, el cobalto, el sodio, el selenio y el silicio. También dentro de esta clasificación están los microorganismos, aquellos organismos benéficos como los hongos micorrízicos arbusculares, bacterias benéficas principalmente del género Rhizobium, y aquellas bacterias promotoras del crecimiento. También ha surgido otra clasificación que es debido a su naturaleza y consiste en compuestos naturales, microorganismos y otros. Una tercera clasificación es por su origen, denominándolos simplemente en aquellos que son de fuente microbiana y de fuente no microbiana, que es parecido a la clasificación general. Y el reglamento europeo, que es el que lleva más avances sobre el tema de bioestimulantes, pues también tiene su clasificación en sustancias naturales bioactivas, que pueden ser aquellas de fuente no microbiana, y los microorganismos benéficos, como ya lo hemos comentado, los hongos micorrízicos arbusculares, bacterias fijadoras de nitrógeno, y otras bacterias del género Rhizobium, Azobacter y Azospirillum. Podrán ver que la definición y la clasificación sigue siendo amplia. Antes de continuar con el tema, pues quisiera tomarme un momento para ver la relación que existen entre los bioestimulantes y otros conceptos muy relacionados con este. Uno de ellos son los denominados elicitores y otro son los biofertilizantes. Entonces, como vimos en la plática anterior, los elicitores pues son sustancias que se aplican en bajas cantidades para inducir o mejorar la biosíntesis de un compuesto específico, y que estos a su vez van a desempeñar un papel importante en la adaptación de las plantas a condiciones de estrés. En la plática pasada vimos que los elicitores pueden ser la luz, la radiación, la temperatura, algún tipo de estrés osmótico, algunas fitohormonas como el ácido giberélico, el ácido jasmónico, el metilhasmonato, el ácido salicílico. Entonces este es un grupo que se ha relacionado con los bioestimulantes y que vamos a ver algunos elicitores también pueden ser considerados bioestimulantes, y al revés, algunos bioestimulantes también pueden actuar como elicitores. El otro grupo son los biofertilizantes, y esos están más enfocados a aquellos microorganismos vivos con actividades benéficas y que se localizan principalmente en el suelo y que son definidos como sustancias que contienen estos microorganismos
que tienen propiedades específicas, que actúan para mejorar el crecimiento y el desarrollo de las plantas, y una de sus principales funciones es mejorar la absorción de nutrientes, la fertilidad del suelo, la fijación de nitrógeno, la solubilidad de iones como el potasio y el fósforo, y además algunos de estos microorganismos excretan fitohormonas que pueden proteger a las plantas contra el estrés biótico y abiótico. Entonces, estos tres conceptos han estado muy relacionados y que quise dejarlos claro en esta diapositiva. Continuando con los bioestimulantes, se sabe que los bioestimulantes pueden ser aplicados principalmente al suelo cuando están en forma de polvos, gránulos o soluciones, o pueden ser aplicados de manera foliar, principalmente aquellos productos que están en presentación de productos líquidos. Aquí les pongo algunos ejemplos, como el extracto de plantas y algas, en su mayoría son aplicados de manera foliar, y en el caso de sustancias húmicas o compuestos nitrogenados, generalmente son aplicados al suelo. Otra forma del manejo de estos bioestimulantes es que se pueden incorporar en el sistema de riego, y a su vez pues las plantas pueden absorberlos en conjunto con el agua. Los bioestimulantes pueden ser utilizados o aplicados durante todo el ciclo de cultivo. Pueden ser aplicados de forma preventiva, es decir, cuando la planta ve mermadas sus reservas, pero también pueden ser aplicados durante la aparición de un factor de estrés como las heladas. Entonces, y esto pues va a ser igual, depender de si el efecto va a depender si son aplicados al suelo o son aplicados de manera foliar. Aquellos bioestimulantes que son aplicados de manera foliar, generalmente su función es proteger a las plantas contra factores de estrés, ya sea de tipo biótico o abiótico, y los bioestimulantes que son aplicados al suelo, pues generalmente es para incidir en la estructura de la raíz, aumentar la capacidad de absorción de nutrientes, y bueno, estas son las principales características. Al momento de aplicar los bioestimulantes, se debe de tomar en cuenta el ritmo circadiano de las plantas, ya que tiene una implicación directa en el metabolismo, en la respuesta del crecimiento, en la floración que es dependiente del fotoperiodo, en la respuesta de las plantas al estrés biótico y abiótico, y también a la señalización de las fitohormonas. Entonces, aquí lo recomendable es que los bioestimulantes se pueden aplicar por las mañanas, cuando los estomas están abiertos y la tasa de asimilación de las plantas es máxima. Los bioestimulantes también se pueden aplicar a las semillas con la finalidad de mejorar la germinación, y también se ha visto que algunos bioestimulantes se pueden aplicar directamente en los frutos recién cosechados para aumentar la resistencia a daños mecánicos, a la descomposición, y así prolongar el tiempo de almacenamiento y aumentar la disponibilidad para su consumo. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo ha sido el efecto de los bioestimulantes en los cultivos agrícolas y su producción. Uno de donde más ha influido los bioestimulantes es en el rendimiento. Entonces podrán encontrar bastante información bibliográfica sobre el efecto de los bioestimulantes en cada uno de estos procesos que les he mencionado en la definición, pero en general en el rendimiento sí se ha visto un mayor número de rentabilidad, mayor ingreso para los productores. Los ejemplos que les pongo aquí son dos sistemas de producción contrastantes: un sistema de invernadero donde se evaluó la producción de espinaca y de calabacín, y por el otro lado pues les presento un cultivo de frijol a campo abierto. En un lado se aplican, se inoculan con hongos micorrízicos arbusculares e hidrolizados de proteína,
y por el otro lado se aplican aminoácidos y extractos de alga. Entonces, a pesar de que son sistemas completamente diferentes en cuanto a manejo, en cuanto a aplicación, pues en ambos casos se obtuvo un mayor rendimiento. En el caso específico del sistema en invernadero también se pudo evaluar una reducción en las emisiones de CO2, que ha sido un factor muy importante que se ha querido reducir en los sistemas intensivos de producción. Y en el sistema de campo abierto, pues además se observó una mayor rentabilidad y con esto pues un aumento en los ingresos. Entonces esto está en función del método de aplicación de los bioestimulantes, de su composición, es decir, si son microorganismos, si son otro tipo de compuestos de origen natural, y sobre todo en condiciones de campo es importante considerar las condiciones meteorológicas durante la etapa de cultivo. Entonces, si bien es cierto que los bioestimulantes tienen efectos benéficos, están influenciados por una serie de factores que se tienen que tomar en cuenta. En la fisiología, aquí les presento un ejemplo de la producción de fresa, donde se evaluaron varios o distintos bioestimulantes, desde ácidos húmicos, hidrolizados de alfalfa, extractos de macroalgas y microalgas, aminoácidos solos, aminoácidos en combinación con otros minerales como el zinc, el quitosano y algún producto comercial que es a base de silicio. Y se encontró que específicamente que los hidrolizados de alfalfa, así como el quitosano y el silicio, aumentaron de 4 a 7 veces la biomasa de la raíz, aumentaron aproximadamente 20% la biomasa de los frutos, mientras que los ácidos húmicos, los aminoácidos, el quitosano, aumentaron de 15 a 30% el área foliar. Hubo más de 30% de tasa fotosintética y por lo tanto, pues como una consecuencia de esta respuesta fisiológica, hubo 20% mayor rendimiento. En el segundo ejemplo que les presento es una producción de maíz, donde se usaron bacterias promotoras del crecimiento vegetal, las denominadas PGPRs. Aquí se usaron tres bacterias y la combinación de ambas. Se evaluaron dos tipos de aplicación, foliar y al suelo, encontrándose que la más eficiente fue la aplicación al suelo. Se encontró que Azobacter crococum aumentó el contenido de clorofila, la tasa fotosintética y la tasa de transpiración. También hubo mayores rendimientos. Y pues entonces de esto se puede concluir que el uso de estas bacterias promotoras del crecimiento pueden contribuir a mejorar el rendimiento de los cultivos, mantener un crecimiento sostenible y mejorar la calidad de los cultivos, principalmente de cereales, como se puede ver en el caso del maíz. El otro factor en donde se sabe que los bioestimulantes tienen injerencia es en la tolerancia de las plantas al estrés abiótico. Aquí les presento una combinación de hidrolizados de proteína de origen vegetal más el estrés abiótico, que consistió en una disponibilidad limitada de agua, hasta el 40% de la capacidad del contenedor. La aplicación de estos hidrolizados fue de forma foliar, y también se aplicó al riego. Los mejores efectos se encontraron con la aplicación al riego. Se obtuvo una mayor tolerancia al estrés oxidativo, un aumento en el contenido de esteroles y terpenos en los frutos, mayor acumulación de biomasa y por lo tanto mejor conductancia estomática, y todo esto pues se tradujo en un mayor rendimiento fotosintético y tolerancia al estrés. Entonces, aquí recalcar que la aplicación foliar puede ser utilizada para lograr una respuesta relativamente a corto plazo, mientras que la aplicación de estos bioestimulantes al suelo se utiliza cuando se desea un efecto a largo plazo, como en este caso en la tolerancia al estrés. El mejor tratamiento fue la aplicación en el riego. En el segundo ejemplo se trata de la producción de lechuga en campo abierto, donde se evaluaron diferentes hongos micorrízicos arbusculares y el estrés consistió en un suelo salino, donde se aplicaron un riego con 60 milimolar de cloruro de sodio. Se evaluaron dos variedades de lechuga
y se obtuvo que las plantas inoculadas con los hongos micorrízicos arbusculares tuvieron un mejor crecimiento, un mayor contenido relativo de agua, una mejor relación potasio-sodio en la raíz y una mayor eficiencia en el fotosistema 2 de las hojas. Entonces se puede concluir que los hongos micorrízicos arbusculares son un elemento importante en la tolerancia de las plantas al estrés, y que, bueno, la importancia radica también en que estos microorganismos puedan ser adaptados a las condiciones de estudio, y que esto puede ser una práctica sostenible, sobre todo donde hay suelos con problemas de salinidad. Otro rubro donde se ha evaluado los bioestimulantes es en la eficiencia en el uso de los nutrimentos. Un ejemplo aquí es se usaron diferentes regímenes de fertilización nitrogenada, definiéndose como bajo, óptimo y alto. Se usaron dos grupos de microorganismos, se usaron dos variedades. Por un lado se usó lechuga y por el otro lado se usó rúcula. Hubo diferentes tratamientos. Un tratamiento fue la inmersión de las plantas en los inóculos y la otra fue la inmersión de las semillas. Después de llevar a cabo el experimento, se encontró que los bioestimulantes basados en tricoderma aumentaron positivamente el rendimiento de la lechuga y de la rúcula, comparado con las parcelas sin fertilización nitrogenada, mientras que el tricoderma virens incrementó la eficiencia en el uso del nitrógeno, específicamente en la lechuga. El efecto positivo de los bioestimulantes en cuanto a la absorción fue más marcado en la lechuga cuando cuando se da esta inmersión de las plántulas en los inóculos. Y bueno, aquí se puede concluir que las diferentes cepas de tricoderma pueden ser consideradas como una estrategia viable para mejorar el contenido o la absorción de nutrientes en los cultivos hortícolas, como pueden ser la lechuga y la rúcula, y sobre todo en aquellos suelos que son denominados de baja fertilidad. En otro ensayo o en otro estudio se evaluaron dos diferentes cepas de hongos micorrízicos arbusculares, tanto en trigo como en tomate, y se vio que hubo un aumento significativo en la biomasa de más del 30% en la parte aérea y de más del 20% en la raíz, y en general alrededor del 30% en la biomasa total. En cuanto a hubo un aumento significativo en la absorción de nutrimentos, mejorándose la absorción de fósforo, de nitrógeno y de potasio. Entonces se puede concluir que los hongos micorrízicos arbusculares ayudan a las plantas huéspedes a absorber principalmente fósforo, que es donde se han visto los beneficios más amplios, y esto pues ayuda a mejorar la biomasa de las plantas, cambios en la morfología de la raíz, como la elongación, mayor formación de raíces, y por lo tanto pues habrá una mayor superficie y volumen de la raíz, que va a favorecer la absorción en general de nutrimentos y por lo tanto dirigirá a un mayor crecimiento y rendimiento de los cultivos. En cuanto a la calidad de los cultivos, pues aquí se han evaluado, son dos artículos que fueron presentados por el mismo grupo de investigadores. Evaluaron los mismos tratamientos, que consistieron en ácidos húmicos, hidrolizados de alfalfa, extractos de microalga, aminoácidos, quitosano y un producto comercial. Fueron aplicados por un lado en un sistema cerrado bajo invernadero, que es la fresa, y por otro lado estos mismos tratamientos fueron aplicados en la producción de manzana a campo abierto. Entonces, ¿qué encontraron en las fresas? Pues que el quitosano fue el más efectivo, mejoró alrededor del 20% en la firmeza de los frutos, mientras que los hidrolizados de alfalfa y algas mejoraron el contenido de compuestos fenólicos.
Entonces, ellos concluyen que los bioestimulantes se pueden considerar como una herramienta agronómica válida que permite contrarrestar efectos negativos en condiciones nutrimentales deficientes, como en el caso de la fresa, donde hubo un efecto restrictivo en cuanto a la fertilización. Y en cuanto a la producción de cultivos en campo abierto, como el manzano, encontraron que hubo una mejor calidad post cosecha, un mayor contenido de sólidos solubles, acidez titulable, mayor firmeza de la pulpa de la manzana, específicamente el extracto de algas, las vitaminas B y los hidrolizados de proteína mejoraron la intensidad de la coloración de las manzanas, hubo un mayor contenido de antocianinas en la piel de estos frutos, y esto fue benéfico, además no solo en la parte de calidad de las manzanas, sino que también evaluaron qué pasó durante el periodo de almacenamiento y encontraron que los bioestimulantes que contienen zinc mejoraron este periodo de almacenamiento, se redujo la incidencia de trastornos fisiológicos en la manzana. Ahí pueden ver en la imagen, son imágenes tomadas del artículo donde pueden ver que se redujo estos efectos fisiológicos que se dan durante el almacenamiento. Entonces, como pueden ver, los efectos benéficos en la fresa se obtuvieron con quitosano y con hidrolizados de algas, mientras que en manzana los mejores efectos se obtuvieron con hidrolizados de alfalfa y aquellos a base de zinc. Entonces, son los mismos bioestimulantes en dos sistemas de producción diferentes, con efectos diferentes. Entonces, seguimos con esta idea de que la eficacia de los bioestimulantes depende del cultivo, de la calidad, del sistema de producción, y que se necesita seguir haciendo evaluaciones para ver cuál es su mecanismo de acción. Y con respecto al mecanismo de acción o al modo de acción de los bioestimulantes, pues se han surgido tres grandes ideas o tres grandes panoramas. El primero de ellos es que funcionan como promotores e inhibidores de las plantas. El segundo de ellos es que sirven como mitigadores del estrés. Y el tercero, pues, es la combinación de los dos anteriores, que consiste entre la promoción del crecimiento y la mitigación del estrés. Pero ¿cómo se ha llegado a estos tres grandes esquemas o modos de acción? Bueno, pues lo ideal es que se lleven a cabo análisis amplios de fenotipificación de alto rendimiento, como se puede ver en la imagen, y que esto esté acompañado de análisis genómicos, transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos. Entonces, sí debe de haber un estudio más detallado detrás de estos bioestimulantes, con la idea de identificar cuáles son sus propiedades morfofisiológicas, bioquímicas o metabolómicas. Entonces, sí es importante que detrás de cada bioestimulante exista una amplia gama de estudios, y es muy importante identificar cuál es el mecanismo de acción, porque si bien es cierto que ya se han venido usando la combinación de bioestimulantes, el dilucidar cuál es su mecanismo de acción, pues se habla ya del desarrollo de los bioestimulantes 2.0, que van dirigidos hacia una acción sinérgica específica, donde se da la combinación perfecta entre aquellos productos de origen microbiano y aquellos que son de origen no microbiano. Entonces, es sumamente importante que sepamos el modo de acción, que se haga una combinación adecuada. Eso dará una mayor sostenibilidad y resistencia a las plantas y por lo tanto a la agricultura. Entonces, sí, lo que quiero decir es que detrás de los bioestimulantes hay varios estudios, hay varias investigación que no puede ser llevada a la ligera. Bueno, les comentaba, ya existe un nuevo reglamento europeo donde se acordó la inclusión de los bioestimulantes en una nueva ley con la finalidad de armonizar lo que hasta ahora había sido un marco normativo amplio y difuso, con la idea de reducir la incertidumbre, sobre todo de los fabricantes a la hora de posicionar sus productos en el mercado, en cuanto a cuál es la función de esos bioestimulantes. Y esto también le va a dar certeza a los productores
porque existía una falta de claridad en cuanto a cuáles eran los productos que estaban usando y cuáles eran los que más adecuaban a sus necesidades. El Reglamento Europeo de los productos fertilizantes ahora ya establece un nuevo procedimiento para autorizar los bioestimulantes en la agricultura, donde estos productos deben someterse a un proceso de evaluación por parte de organismos acreditados. También se incluyen normas más estrictas respecto al etiquetado de los productos. Los fabricantes solo podrán aclarar los beneficios derivados de sus productos cuando estos hayan sido probados científicamente, y esto pues es relevante por toda la información que les he estado platicando. Todos los ejemplos que les puse están respaldados por artículos científicos, por grupos de científicos que han evaluado estos productos y que pueden decir con certeza si tiene la función que dice aquel producto comercial. Además, también se infiere o se menciona que las etiquetas solo podrán mencionar los beneficios relacionados con la mejora en la eficiencia del uso de nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico, la calidad de los cultivos, la disponibilidad de nutrientes, tanto en el suelo como en la rizósfera o en la filósfera. Y bueno, esto está muy relacionado con el concepto que les decía al inicio, que dio el mismo Parlamento Europeo. Y todo este marco legal es con la idea de que en la práctica estos nuevos requisitos proporcionen una mayor transparencia y confianza a la hora de definir la eficacia de los bioestimulantes. Entonces, si bien es cierto que en nuestro país aún no hay un marco legal, bueno, pues ver que en otros países ya se está dando y que pueden ser la pauta para generar estas condiciones en nuestro país y en otras partes del mundo. Finalmente, a manera de conclusión, pues les presento este esquema donde resumen los tipos de bioestimulantes vegetales, aquellos denominados como no microbianos y aquellos denominados como microbianos, donde encontramos a las bacterias fijadoras, a las bacterias promotoras del crecimiento, los hongos micorrízicos arbusculares, los consorcios microbianos. Y bueno, recordar que con respecto al concepto que maneja el Parlamento Europeo, pues los bioestimulantes deben inferir o deben de tener una actividad en la eficiencia en el uso de nutrimentos, en la tolerancia al estrés abiótico, en mejorar las características cualitativas de calidad de frutos y semillas, y finalmente en la disponibilidad de nutrientes confinados en el suelo. Recordar nada más que la aplicación de los bioestimulantes puede ser foliar, puede ser al suelo, puede ser en semillas, en frutos o en plántulas, y que la eficacia de estos bioestimulantes depende de varios factores como la especie, el genotipo de la planta, el método de aplicación, su concentración, la frecuencia, las prácticas agrícolas que se le den al cultivo, las condiciones climáticas, sobre todo cuando hablamos de cultivos a campo abierto, pero también tiene que ver el origen de los bioestimulantes y la materia prima para la fabricación o la obtención de los bioestimulantes. Entonces, bueno, pues esta es la última diapositiva que traigo con respecto al tema. Y bueno, otra vez reiterarles la invitación de que visiten la página del CIATEC. Verán que hay una amplia gama de información de lo que hacemos en cada una de las unidades. Aquí les presento un ejemplo que es en el caso de los posgrados. Particularmente la unidad de biotecnología vegetal cuenta con la maestría en ciencias de la floricultura, con 2 orientaciones, mejoramiento genético y producción florícola, y a nivel institucional está la maestría y el doctorado en ciencias en innovación biotecnológica, y ofrecemos la opción terminal en biotecnología agroalimentaria. Y bueno, personalmente los invito a que visiten la página, y que todo esto pues va con la idea de fortalecer la línea de investigación en fitoquímica y biocompuestos. Recordar que todas estas actividades pues se han desarrollado gracias al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, que nos ha permitido el apoyo para realizar estas actividades de difusión y divulgación del conocimiento. También mencionarles que somos parte del Laboratorio Nacional Plantec, también agradecemos las facilidades.
Y bueno, pues finalmente agradecerles por su atención. Este trabajo se realizó en colaboración con el doctor Víctor García Gaitán del Colegio de Michoacán y de mi compañera, la doctora Janet María León Morales, mi compañera de cátedras de la Unidad de Biotecnología Vegetal. Aquí podrán ver nuestros correos electrónicos con toda la disponibilidad para pues contactarnos con ustedes, ayudarles en lo que puedan, en alguna necesidad que tengan, recordarles que podemos recibir estudiantes de licenciatura, colaborar en proyectos y que tenemos toda la disponibilidad de atenderlos y de atender sus dudas o sus comentarios. Muchas gracias.